En una cafetería modesta, un hombre solitario mira un pastel con una vela encendida y silencio a su alrededor. Meses antes, había simulado su propia ruina para descubrir quién lo amaría sin dinero ni estatus. Pero lo que encontró fue algo que jamás imaginó: afecto verdadero proveniente de desconocidos. El sol aún no había salido cuando Rafael Noguera despertó. Le palpitaba la cabeza. Sus ojos pesados intentaban identificar dónde estaba. El olor a alcohol y medicamentos invadió sus fosas nasales, mientras un dolor agudo recorría su cuerpo. No era su habitación en el ático triplex de Puerto Madero. No era su cama king size importada de Italia. Era una habitación de hospital. Señor Noguera, qué bueno que despertó. La enfermera de uniforme impecable ajustó el suero con eficiencia. Usted sufrió un accidente grave en la autopista del Sol. Su coche volcó varias veces. Fue un milagro que haya sobrevivido. Rafael intentó hablar, pero su voz salió ronca, casi inaudible. Su último registro mental era conducir su Porsche después de cerrar un negocio multimillonario en Ciudad de México. Estaba volviendo a Buenos Aires cuando la tormenta comenzó. ¿Cuánto tiempo llevo aquí?, consiguió preguntar finalmente. 3 días, señor. Usted estuvo en coma inducido. 3 días. Su mente comenzó a calcular quién debería estar preocupado. Camila, su prometida, ciertamente estaría desesperada. Eduardo, su hermano y socio, probablemente canceló todas las reuniones. Sus amigos, aquellos con quienes compartía champán en las fiestas exclusivas de Marbella, España, ya debían estar organizando una celebración para su recuperación. ¿Alguien vino a visitarme?, preguntó intentando acomodarse mejor en las almohadas. La enfermera dudó. Aquel pequeño silencio decía más que cualquier palabra. Sí, señor. Su asesor financiero estuvo aquí todos los días. Trajo algunos documentos para que firmara tan pronto como despertara. Rafael frunció el ceño. ¿Solo él? Bueno, su abogado también vino, y el contador. Conversaron bastante con los médicos sobre su seguro de vida. Un nudo se formó en la garganta del empresario. ¿Y mi prometida? ¿Mi hermano? La enfermera se movió nerviosamente con los equipos. Su prometida envió flores. Están allí. Señaló un discreto arreglo en la esquina, y su hermano llamó preguntando sobre su estado. Mencionó algo sobre acciones de la empresa que necesitan su firma. Rafael cerró los ojos. 42 años de vida, una fortuna estimada en miles de millones, empresas en 3 continentes. Y nadie, absolutamente nadie, apareció por genuina preocupación. En los días que siguieron, el patrón continuó. Camila apareció una única vez, impecablemente vestida, perfumada, pero visiblemente incómoda con el ambiente hospitalario. Se quedó por exactos 20 minutos. Habló sobre los preparativos de la boda que estaba organizando y salió apurada para un compromiso. Eduardo envió más documentos, pero no apareció personalmente. Los mensajes de «Mejórate» que recibió siempre venían acompañados de preguntas sobre negocios. ¿Sus amigos? Silencio absoluto. Fue durante una madrugada, cuando el dolor de las heridas parecía menor que el dolor de la revelación, que Rafael tuvo una idea. Estaba escribiendo en el móvil, verificando las noticias sobre sus empresas, cuando un artículo llamó su atención. Milmillonario lo pierde todo tras fraude de socio. La noticia contaba la historia de un empresario estadounidense que vio su imperio desmoronarse de la noche a la mañana. ¿Cómo sería si eso me pasara a mí?, pensó Rafael. ¿Quién se quedaría a mi lado? La idea creció como un virus en su mente. ¿Y si él fingiera haberlo perdido todo? ¿Y si desapareciera del radar, empezara de cero, sin el peso del apellido Noguera, sin el número de ceros en su cuenta bancaria? A la mañana siguiente, llamó solo a 2 personas en quienes confiaba plenamente. Doña Zuleida, su ama de llaves desde hacía más de 20 años, y el doctor Augusto, su médico personal que lo acompañaba desde antes del primer millón. «Lo que usted está planeando es una locura, señor Rafael», dijo doña Zuleida, con la franqueza que solo los años de convivencia permitían. «Quizás lo sea, Zuleida, pero necesito saber. Necesito descubrir quién realmente se preocupa por mí, no por mi dinero». El doctor Augusto negó con la cabeza, preocupado. Su cuerpo aún se está recuperando. La columna vertebral fue afectada. Necesitaremos fisioterapia intensiva.
No es el momento para este tipo de experimento social. Rafael sonrió amargamente. ¿Y qué momento sería mejor, doctor? Cuando tenga 50 años. ¿60? Cuando me dé cuenta de que desperdicié mi vida entera rodeado de personas que solo quieren mi dinero. El médico suspiró, vencido por la determinación del paciente. Quiero que preparen todo. Vamos a difundir que tuve complicaciones neurológicas graves, que perdí la movilidad de las piernas y, simultáneamente, vamos a plantar noticias sobre inversiones desastrosas, procesos judiciales contra mis empresas. ¿Usted va a mentirle a su familia?, preguntó Zuleida, visiblemente incómoda. Voy a descubrir si tengo una familia, Zuleida. Así, mientras se recuperaba físicamente, Rafael Noguera orquestó su propia desaparición social. El doctor Augusto preparó informes falsos sobre su condición. Un abogado de confianza comenzó a difundir rumores sobre deudas multimillonarias, investigaciones fiscales y empresas al borde de la quiebra. La reacción fue inmediata. Camila canceló la boda con una llamada rápida, alegando no estar preparada para cuidar de un inválido. Eduardo apareció en el hospital, no para consolar al hermano, sino para exigir la transferencia de sus acciones antes de que todo se fuera al traste. ¿Los amigos? Ni siquiera mensajes. En la soledad de la habitación del hospital, Rafael observaba por la ventana los rascacielos de Ciudad de México. Irónicamente, ahora que todos creían que lo había perdido todo, finalmente podía ver con claridad. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos de qué ciudad nos estás viendo. Continuando. La transición del ático tríplex en Puerto Madero a un pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés, en Madrid, fue menos traumática de lo que Rafael imaginaba. Con la ayuda de doña Zuleida y el doctor Augusto, eligió un lugar sencillo en Lavapiés, un piso de 2 habitaciones sin ascensor, en el tercer piso de un edificio sin portero. La silla de ruedas que ahora usaba, parte de la escenificación, lo hacía todo más desafiante. Señor Rafael, ¿está seguro de esto? Este lugar no tiene ni un tercio del tamaño de su vestidor, comentó doña Zuleida, mientras ayudaba a organizar las pocas ropas que trajeron, todas cuidadosamente seleccionadas para parecer de alguien con recursos limitados. Sí, Zuleida. Y a partir de ahora, soy solo Rafael Silva. El apellido Noguera quedó atrás junto con todo lo que representaba. El plan era perfecto en su simplicidad. Para el mundo, el milmillonario Rafael Noguera estaba recluido tras perder la movilidad de las piernas, mientras sus empresas enfrentaban procesos e investigaciones. Simultáneamente, un hombre llamado Rafael Silva, parapléjico tras un accidente, alquilaba un modesto apartamento en Lavapiés para rehacer su vida. El doctor Augusto lo visitaba semanalmente para monitorear la real recuperación de Rafael y ayudar en la farsa de la paraplegia. No necesitará fingir por mucho tiempo, explicó el médico. Con fisioterapia. Pronto estará caminando normalmente de nuevo. Podemos decir que fue un milagro médico. ¿Cuánto tiempo cree que me llevará a volver a andar normalmente? Algunos meses, quizás. Su columna fue realmente afectada, solo que no hasta el punto de causar paraplegia permanente. Doña Zuleida venía 2 veces por semana, disfrazada como una simple empleada de limpieza. Ella era la única conexión constante con su pasado. Los días se arrastraban con una lentitud desconocida para alguien acostumbrado a agendas apretadas y decisiones multimillonarias. Rafael aprendió a cocinar viendo videos en Internet, usando una cocina que chirriaba y una nevera ruidosa. Aprendió a lavar su propia ropa, a hacer compras contando céntimos, a usar el transporte público. Pero fue la invisibilidad social lo que más le impactó. En los cafés nadie lo reconocía. En las aceras, las personas se desviaban de la silla de ruedas como si se desviaran de un obstáculo cualquiera, raramente mirando al hombre sentado en ella. En las filas del banco, era tratado con impaciencia. En las tiendas, con desconfianza. El contraste con su vida anterior era flagrante. Antes, las puertas se abrían automáticamente, las sonrisas surgían espontáneamente, todos sabían su nombre. Ahora, era solo uno más en la multitud, y ni siquiera uno privilegiado en ella. Así es como funciona el mundo realmente.
pensaba mientras observaba el comportamiento de las personas. La experiencia estaba siendo más reveladora de lo que imaginaba. Después de un mes, decidió verificar el impacto de su desaparición. Creó perfiles falsos en las redes sociales y buscó noticias sobre Rafael Noguera. Encontró algunos artículos especulando sobre su quiebra, otros mencionando que estaba recluido por problemas de salud. Camila, su exprometida, ya aparecía en fotos con un empresario del sector inmobiliario. Eduardo daba entrevistas hablando sobre cómo estaba reestructurando los negocios de la familia. Nadie parecía echarlo de menos como persona. Fue entonces cuando Rafael comenzó a frecuentar una pequeña cafetería cercana a su apartamento. El café de la esquina, como su nombre sugería, estaba en la esquina de la calle principal de Lavapiés. No tenía la sofisticación de los establecimientos que solía frecuentar, pero el café era sorprendentemente bueno y el ambiente acogedor le daba cierto confort. «Buenos días». ¿Lo de siempre? La camarera, una mujer de aproximadamente 35 años, cabello rizado recogido en un moño improvisado y ojos castaños expresivos. Ya conocía su pedido después de solo unas pocas visitas. «Buenos días». «Luisa». «Sí, lo de siempre». Rafael sonrió, apreciando ese pequeño reconocimiento. Luisa Santos trabajaba incansablemente. Rafael la observaba discretamente, notando cómo atendía a los clientes con eficiencia, limpiaba las mesas entre un servicio y otro, y aún encontraba tiempo para conversar con los clientes habituales. A veces, una niña aparecía después de la escuela, su hija Sofía, de 8 años. Una niña de ojos curiosos y sonrisa fácil que hacía dibujos mientras la madre terminaba el turno. «¿De dónde vienes?», preguntó Sofía una tarde, acercándose inesperadamente a la mesa de Rafael. Tomado por sorpresa, él dudó. «Yo vivía en Puerto Madero antes». «¿Y por qué estás en una silla de ruedas?». La franqueza infantil no tenía filtros. «Sofía, no seas indiscreta». Luisa la reprendió acercándose apresuradamente. «Está bien», Rafael sonrió. «Sufrí un accidente de coche. Pero estoy mejorando, ¿sabes? Un día saldré de esta silla». «Qué bien. Voy a hacer un dibujo tuyo andando entonces». La niña volvió a su mesa, entusiasmada con la nueva misión artística. Luisa miró a Rafael con una mezcla de vergüenza y gratitud. «Disculpe. Fe es muy curiosa. No tiene que disculparse. Es refrescante su sinceridad». Aquel pequeño intercambio marcó el inicio de una rutina. Rafael pasó a frecuentar el café de la esquina todos los días, siempre a la misma hora. Poco a poco, breves conversaciones con Luisa se transformaron en diálogos más largos. Descubrió que ella era madre soltera, que se había mudado de Cartagena, Colombia, a Madrid en busca de oportunidades, que trabajaba en 2 empleos para mantener a su hija. Lo que Rafael no contó fue quién era realmente. Dijo solo que trabajaba en finanzas, que lo había perdido todo después del accidente y que estaba empezando de nuevo. Una media verdad que pesaba cada vez más en su conciencia, a medida que la admiración por Luisa crecía. En su apartamento, por la noche, Rafael reflexionaba sobre el rumbo inesperado que su vida estaba tomando. La experiencia que comenzó como un intento de descubrir la falsedad de las personas a su alrededor estaba revelando algo diferente. La autenticidad de personas con las que jamás habría tenido contacto en su vida anterior. Una semana antes de cumplir 43 años, Rafael recibió una llamada de doña Zuleida. Su hermano vendió la mansión familiar en Marbella. Dijo que era para pagar deudas suyas. Su nombre está siendo arrastrado por el lodo en el mercado financiero, señor Rafael. ¿Y la prensa? ¿Alguien preguntó por mí? ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? El silencio de doña Zuleida fue ensordecedor. Entiendo. Rafael colgó mirando por la ventana el atardecer que teñía el cielo del barrio madrileño. En menos de 6 meses, era como si nunca hubiera existido para aquellas personas, como si los años de convivencia, fiestas, reuniones, viajes fueran solo transacciones comerciales que, una vez terminadas, no dejaban rastros emocionales. Su cumpleaños sería en una semana. Por primera vez en su vida adulta, no habría fiesta en algún yate, no habría champán importado, no habría regalos caros de personas que apenas lo conocían. Habría solo él,
solo en un apartamento pequeño de un barrio popular de Madrid, con una herida emocional mayor que cualquier lujo que ya hubiera poseído. En la mañana de su cumpleaños, Rafael se despertó más temprano de lo habitual. El cielo de lavapiés aún estaba oscuro, con algunos puntos de luz de las estrellas resistiendo al amanecer. 43 años, una edad que en sus planes originales lo encontraría expandiendo negocios en Asia. Quizás con un heredero en camino, definitivamente con algunos miles de millones más acumulados. Nunca en sus más absurdos desvaríos imaginó pasar esa fecha solo, en un apartamento modesto, fingiendo una deficiencia que ya comenzaba a mejorar. Sus piernas respondían cada vez mejor a la fisioterapia. El doctor Augusto estaba optimista de que en pocas semanas podría comenzar a dar pasos con la ayuda de bastones. Pero Rafael mantenía la silla de ruedas como parte de su disfraz, como elemento de su nueva identidad. Después de un desayuno simple, decidió que no pasaría todo el día rumiando el pasado. Iría al café de la esquina. Pediría algo especial para sí mismo. Pequeñas celebraciones, había aprendido, tenían su valor. El café estaba más concurrido de lo usual para un martes. Rafael encontró una mesa en la esquina, cerca de la ventana. Luisa lo vio y lo saludó discretamente, mientras terminaba de atender a otros clientes. «Buenos días. ¿Lo de siempre?», preguntó ella, acercándose finalmente con su sonrisa habitual. «En realidad, hoy quisiera algo diferente. ¿Tiene algún pastel?». Luisa levantó las cejas, sorprendida con el pedido fuera de lo común. «Tenemos pastel de zanahoria con chocolate y pastel de maíz con dulce de guayaba. ¿Cuál prefiere?». «El de zanahoria, por favor. ¿Y puede traer una vela si tiene?». La mirada de Luisa se iluminó con comprensión. «¿Es su cumpleaños hoy?». Rafael asintió un poco avergonzado. 43. Espere aquí». Ella se alejó rápidamente, desapareciendo en la cocina del café. Algunos minutos después, para sorpresa de Rafael, Luisa volvió no solo con una porción de pastel, sino con un pequeño pastel entero, una vela cuidadosamente posicionada en el centro. No hacía falta. «Luisa, una porción habría sido suficiente. El cumpleaños merece un pastel completo». Ella colocó el dulce frente a él. «Lo hice anoche. Iba a ponerlo a la venta hoy, pero prefiero que sea su regalo». La inesperada gentileza lo tomó desprevenido. ¿Cuánto tiempo hacía que alguien no le daba algo sin esperar nada a cambio? «Gracias», fue todo lo que consiguió decir, un nudo formándose en su garganta. «Voy a buscar un café para acompañar», dijo Luisa, alejándose de nuevo. Rafael miró el pequeño pastel frente a él. No era nada comparado con las extravagancias de sus fiestas anteriores, pero de alguna manera parecía infinitamente más significativo. Tomó el encendedor que llevaba en el bolsillo y encendió la vela observando la pequeña llama bailar. Fue en ese momento cuando sintió una presencia a su lado. Sofía, la hija de Luisa, miraba curiosamente el pastel. «¿Es tu cumpleaños?», preguntó la niña, los ojos brillando de excitación. «Sí, lo es», respondió Rafael con una sonrisa. «¿Puedo cantarte feliz cumpleaños? Mamá dice que nadie debe soplar velas solo». Antes de que Rafael pudiera responder, Sofía ya había comenzado a cantar, su voz infantil clara y entusiasta. Luisa, regresando con el café, se unió a su hija en la canción. Algunos clientes cercanos también se unieron, creando un momento colectivo inesperado. Cuando la canción terminó, todos aplaudieron. «Pide un deseo y sopla», instruyó Sofía. Rafael cerró los ojos por un momento. ¿Qué podría pedir? ¿Su imperio de vuelta? ¿Su salud completa? ¿Su antigua vida? Sorprendentemente, nada de eso pareció importante en ese instante. Abrió los ojos, miró a la niña sonriente y a Luisa, que observaba la escena con ternura, y hizo su pedido silencioso. Entonces sopló la vela. Sofía aplaudió con entusiasmo. «¿Qué pediste?». «Sofía, no se pregunta eso». Luisa la reprendió suavemente. «Si lo cuenta, no se cumple». «Está todo bien», dijo Rafael cortando una porción del pastel. «¿Quieren compartirlo conmigo?». Aquel simple gesto marcó un giro en su vida. Después de aquel día, Rafael pasó a frecuentar el café no solo por las mañanas, sino también al final de la tarde, cuando Sofía llegaba de la escuela. La niña, curiosa y parlanchina, adoraba contar sus aventuras escolares al tío de la silla de ruedas,
como inicialmente lo llamaba. «¿Por qué no tienes hijos, tío Rafael?», preguntó Sofía cierta tarde, mientras dibujaba en la mesa a su lado. La pregunta, aparentemente inocente, golpeó a Rafael como un puñetazo. ¿Por qué, de hecho? Había estado tan ocupado acumulando riquezas que nunca priorizó formar una familia. «Creo que nunca encontré a la persona adecuada para ser la madre de mis hijos», respondió finalmente. «Mi mamá tampoco encontró a la persona adecuada», dijo Sofía pensativamente. «Mi papá se fue cuando yo era un bebé, pero ahora somos solo nosotras dos y está todo bien». Las conversaciones con Sofía eran siempre reveladoras. A través de ella, Rafael aprendió más sobre Luisa, cómo trabajaba en el café durante el día y hacía servicios de manicura por la noche, cómo soñaba con tener su propio salón de belleza algún día, cómo había venido de Cartagena huyendo de una relación abusiva con el padre de Sofía. Poco a poco, Rafael comenzó a compartir pequeñas comidas con ellas después del horario de Luisa. Eran momentos simples, una tostada, un café de filtro, a veces un trozo de pastel, pero llenos de conversaciones y risas verdaderas. Sofía contaba sobre su escuela, Luisa hablaba sobre clientes graciosos del café, y Rafael cada vez se sentía más cómodo siendo solo Rafael, sin el peso del apellido Noguera. Una noche, después de que Sofía se durmiera en una silla del café, Luisa invitó a Rafael a cenar en su casa. «Es aquí cerca, al final de la calle. Nada especial, pero hay comida de verdad. No solo café y pan». La residencia de Luisa era un apartamento aún más pequeño que el suyo. Una habitación que ella compartía con Sofía, una sala minúscula, cocina y baño. Pero había plantas en cada rincón, dibujos de Sofía por todas las paredes, y un cuidado con cada detalle que transformaba el espacio apretado en un verdadero hogar. «Disculpe la simplicidad», dijo Luisa mientras preparaba unos macarrones con salsa casera. «No acostumbro a recibir visitas». «Es perfecto», respondió Rafael honestamente, y lo era. Había más calor en aquel pequeño espacio de lo que toda su mansión en Puerto Madero jamás había tenido. Mientras cenaban, con Sofía durmiendo en la habitación contigua, la conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Luisa contó sobre su infancia en 1970, Cartagena, sobre cómo quedó embarazada joven y fue abandonada, sobre la lucha para establecerse en Madrid. «¿Y tú?», preguntó finalmente. «¿Tu vida antes del accidente?». Rafael tragó saliva. «¿Qué podría decir?». La verdad estaba fuera de cuestión. «Yo trabajaba con inversiones. Tenía una vida cómoda, pero lo perdí todo después del accidente. Las cuentas médicas consumieron mis ahorros». «Lo siento». Luisa puso su mano sobre la de él, un gesto espontáneo de solidaridad. «Empezar de nuevo es difícil, pero no imposible. Mírame, llegué aquí sin nada, solo con un bebé en brazos y mucha determinación». Aquella mano sobre la suya, el calor de aquel toque simple, hizo que el corazón de Rafael se acelerara. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo tocó sin segundas intenciones, sin querer su dinero, su poder, sus conexiones? «Eres increíble, Luisa. Sofía tiene suerte de tenerte como madre». Ella sonrió, un leve rubor tiñendo sus mejillas. «Somos un buen equipo, pero a veces es difícil hacerlo todo sola, ¿sabes?». Aquella noche, volviendo a su apartamento, Rafael percibió que algo había cambiado dentro de él. La experiencia que comenzó como una prueba para sus relaciones anteriores se estaba transformando en algo más profundo, un redescubrimiento de sí mismo, de valores que había olvidado, de conexiones que realmente importaban. En su móvil, ignoró los mensajes del doctor Augusto sobre nuevos tratamientos y los de doña Zuleida sobre los desarrollos de su quiebra. En cambio, miró las fotos que Sofía había tomado durante la cena. Él y Luisa sonriendo, sin poses, sin filtros, solo dos adultos compartiendo un momento genuino. Por primera vez en muchos años, Rafael durmió sin pensar en acciones, inversiones o acuerdos comerciales. Pensó solo en la sonrisa de Sofía y en el toque gentil de Luisa en su mano. Los días en el barrio madrileño adquirieron una rutina agradable que Rafael jamás había imaginado apreciar. Por la mañana, hacía fisioterapia en casa, siguiendo las orientaciones que el doctor Augusto
discretamente le enviaba. Por la tarde, iba al café de la esquina, donde pasaba horas conversando con Luisa en los momentos en que ella no estaba ocupada y ayudando a Sofía con sus tareas escolares. Por la noche, frecuentemente cenaba en la pequeña casa de ellas o las invitaba a su apartamento, donde sorprendentemente descubrió que le gustaba cocinar. La silla de ruedas, que inicialmente había usado como disfraz, se hacía cada vez menos necesaria. Sus músculos respondían bien y ya conseguía dar algunos pasos apoyado en muletas. Decidió incorporar esa mejora a su narrativa. Les contó a Luisa y Sofía que los médicos estaban optimistas con su recuperación. La alegría genuina de las dos con su evolución lo emocionó profundamente. «Dije que volverías a andar», celebró Sofía al verlo de pie, apoyado en las muletas. «Mi dibujo funcionó», señalaba el dibujo que había hecho semanas atrás, donde Rafael aparecía de pie, sonriendo, de la mano con ella y la madre. La cercanía con Luisa crecía cada día. Pequeños gestos revelaban una intimidad creciente, un toque casual en el brazo durante una conversación, una mirada prolongada, una sonrisa que decía más que palabras. Rafael se sorprendía pensando en ella durante todo el día, recordando sus conversaciones, anticipando los próximos encuentros. Una noche, después de que Sofía se durmiera viendo una película en el sofá de Rafael, Luisa lo ayudó a lavar los platos de la cena. El pequeño espacio de la cocina los mantenía cerca, los brazos ocasionalmente se tocaban. «Cambiaste mi vida, ¿sabías?», Luisa dijo suavemente mientras secaba un plato. «¿Cómo así? Antes de que aparecieras en el café yo solo trabajaba, cuidaba de Sofía, dormía, y lo volvía a empezar todo al día siguiente. No tenía espacio para nada más». Ella puso el plato en el armario y se giró hacia él. «Tú trajiste algo nuevo para nosotras dos». Rafael sintió que su corazón se aceleraba. La culpa por la mentira que sostenía pesaba cada vez más, pero el miedo a perder aquella conexión lo paralizaba. «Ustedes dos también cambiaron mi vida», respondió honestamente. «Después del accidente, pensé que había perdido todo lo que importaba, pero encontré algo mucho más valioso». Sus miradas se encontraron por un largo momento. Lentamente, sin planearlo, Rafael se inclinó hacia ella. Luisa no retrocedió. Sus labios se tocaron en un beso suave, vacilante, que rápidamente se profundizó, liberando sentimientos largamente contenidos. Cuando se separaron, Luisa tenía lágrimas en los ojos. «¿Qué pasó?», preguntó Rafael preocupado. «Nada», ella sonrió secando una lágrima. «Es que no esperaba sentir esto de nuevo por alguien. Tengo miedo». «¿Miedo de qué?». «De lastimarme, de que Sofía se encariñe y sufra después, de confiar y arrepentirme». Rafael tomó sus manos entre las suyas. «Jamás haría algo para lastimarlas a ustedes dos. Lo prometo». Las palabras salieron sinceras, pero llevaban el peso del secreto que él mantenía. Un secreto que él sabía podría destruir todo lo que estaban construyendo. En las semanas siguientes la relación floreció. Rafael pasó a buscar a Sofía en la escuela, a ayudar a Luisa con las cuentas, a hacer pequeñas reparaciones en su casa. Para el mundo, eran una familia en formación. Fue un miércoles lluvioso cuando la primera sombra surgió sobre esa felicidad. Rafael estaba en el café de la esquina, esperando a Sofía salir de la escuela, cuando un hombre entró bruscamente, sacudiendo el paraguas empapado. Alto, con barba de varios días y ojos inquietos, escaneó el ambiente hasta que su mirada se posó en Luisa, que atendía una mesa cerca de la ventana. «Luisa». La voz grave y áspera hizo que la mujer se congelara instantáneamente. El café entero pareció caer en un silencio tenso. «Marcelo», ella respondió, la voz baja, los hombros visiblemente tensos. «¿Qué estás haciendo aquí?». «Vine a ver a mi sobrina. ¿Qué más podría ser?». El hombre se acercó, ignorando completamente la expresión incómoda de Luisa. «Mi hermana se avergonzaría de cómo desapareciste, llevándote a la niña, sin dar noticias». «Tu hermana», Luisa comenzó, pero su voz falló. «Por favor, Marcelo, no aquí, no ahora. Estoy trabajando». El hombre miró a su alrededor, notando a los clientes observando la escena. Su mirada se posó en Rafael, que seguía todo con atención. «¿Y quién eres tú?».
¿Otro tonto que ella encontró? ¡Marcelo!, exclamó Luisa, horrorizada. Rafael mantuvo la compostura. Años de negociaciones tensas habían forjado su autocontrol. Soy amigo de Luisa y Sofía y usted está incomodando a todos. Marcelo rió con desdén. ¿Amigo? ¿Así lo llama ahora? Se volvió hacia Luisa. Primero fue aquel delincuente en Cartagena, ahora es este tullido. Realmente no aprendes, pero es verdad. Basta. La voz de Luisa adquirió una firmeza sorprendente. Sal de aquí, Marcelo. No tienes derecho a aparecer después de 3 años y montar una escena. El dueño del café, un señor mayor que rara vez interfería en cualquier situación, se acercó. «Señor, le voy a pedir que se retire». Marcelo los miró a los tres con rabia mal contenida. «Esto no ha terminado», le dijo a Luisa. «Voy a buscar a Sofía en la escuela. Ella merece saber quién es su verdadera familia». «No te atrevas». Luisa avanzó, pero él ya salía, dejando la puerta cerrarse con fuerza tras de sí. Rafael se acercó inmediatamente a Luisa, que temblaba. «¿Quién es él realmente?» «Mi cuñado», ella respondió, la voz entrecortada. «Hermano del padre de Sofía. Él nos encontró». Aquella tarde, después de cerrar el café más temprano, Luisa le contó toda la historia a Rafael. Cómo el hermano de Marcelo, Rogelio, había sido violento con ella durante el embarazo. Cómo había huido a Madrid, temiendo por la seguridad de su hija. Cómo la familia de él, influyente en Cartagena, había amenazado con quitarle la custodia de Sofía, alegando que Luisa era inestable e irresponsable. «Va a intentar llevarse a Sofía». Luisa lloraba mientras hablaba. «Tienen dinero, tienen conexiones. Yo soy solo una mujer sola con 2 trabajos y sin recursos». Rafael sintió una rabia fría crecer dentro de él. Durante toda su vida de privilegios, jamás había imaginado cómo era estar del otro lado, ser vulnerable ante el poder y el dinero. «No estás sola», dijo tomándole las manos. «Estoy aquí, y prometo que nadie te quitará a Sofía». La niña, afortunadamente en casa de una amiga durante el incidente, quedó afectada al saber que su tío había aparecido. «Es malo, mami. No quiero ir con él». En los días siguientes, Marcelo siguió apareciendo. A veces en la puerta de la escuela, a veces en el café, siempre con una sonrisa falsa para Sofía y amenazas veladas para Luisa. «Estoy en contacto con mis abogados. Una madre soltera, sin recursos, viviendo en una casucha, dejando a la niña con extraños». Al juez le encantará escuchar eso. Rafael observaba impotente, dividido entre el deseo de usar sus recursos reales para ayudar y el miedo de revelar su verdadera identidad. Como Rafael Silva, era solo otro hombre pobre sin poder. Como Rafael Noguera, podría contratar a los mejores abogados, sobornar a quien fuera necesario, resolver aquella situación con algunas llamadas telefónicas, pero rebelarse significaría perder la confianza de Luisa y Sofía. La situación alcanzó un punto crítico cuando Marcelo apareció con un hombre de traje que se presentó como abogado. «Estamos iniciando un proceso por la custodia de Sofía», anunció formalmente. «Entendemos que la señora no tiene condiciones adecuadas de crianza ni estabilidad emocional, como lo evidencian sus relaciones sucesivas e inadecuadas». Luisa se desmoronó en lágrimas tan pronto como ellos se fueron. «Me van a quitar a mi hija, Rafael. Me van a quitar a mi Sofía». Aquella noche, después de calmar a Luisa y acostar a Sofía, Rafael hizo una llamada que venía posponiendo. «Doctor Augusto, necesito su ayuda, urgente». A la mañana siguiente, mientras Luisa trabajaba y Sofía estaba en la escuela, Rafael tuvo una reunión discreta con el doctor Augusto en su apartamento. «¿Qué estás planeando, Rafael?», preguntó el médico, visiblemente preocupado por el semblante tenso de su amigo. «Necesito ayudar a Luisa, pero no puedo revelar quién soy». «Todavía no. Esto se ha vuelto más complejo de lo que imaginábamos, ¿no es así?». El doctor Augusto lo observó con atención. «¿Te has enamorado de ella?». Rafael no respondió inmediatamente, mirando por la ventana el movimiento de la calle. «Necesito que contrates a un abogado de primera línea, discretamente, que él represente a Luisa en este caso de custodia, pero sin mencionar nunca mi nombre. Di que es un programa de asistencia jurídica gratuita o algo así». El doctor Augusto suspiró. «Esa mentira se está haciendo cada vez más grande, Rafael.
En algún momento la verdad saldrá a la luz. Lo sé, y le contaré todo a ella. Pero primero necesito asegurar que no pierda a su hija. Lo que Rafael no sabía era que, en ese exacto momento, a pocos kilómetros de allí, un periodista de investigación publicaba en línea un artículo con el título El misterio del milmillonario desaparecido. ¿Dónde está Rafael Noguera? La noticia se extendió rápidamente, compartida en grupos de WhatsApp, discutida en programas de televisión, comentada en círculos de conversación. El misterio del milmillonario desaparecido traía una investigación detallada sobre los últimos meses de la vida de Rafael Noguera, cuestionando la narrativa oficial de que estaría recluido tras el accidente. El periodista Tiago Menéndez presentaba evidencias de inconsistencias, registros hospitalarios que no coincidían con la gravedad alegada de las lesiones, movimientos financieros sospechosos antes del colapso de las empresas, y lo más alarmante, testigos que decían haber visto a alguien muy parecido al milmillonario caminando normalmente en Madrid. Fuentes exclusivas sugieren que el empresario podría estar escondido, fingiendo problemas financieros y de salud por razones desconocidas, decía un extracto del reportaje. Rafael se enteró de la noticia a través de doña Zuleida, quien lo llamó en pánico. «Señor Rafael, lo están investigando. Hay gente buscándolo por todas partes. El doctor Augusto ya fue abordado por reporteros a la salida de su consulta». La noticia lo golpeó como un mazazo. Su plan, que parecía tan sólido, ahora se desintegraba. Era solo cuestión de tiempo hasta ser descubierto. Hasta que Luisa lo descubriera. Durante 3 días, Rafael evitó el café de la esquina, alegando una recaída en su salud. Se quedó en su apartamento, intentando encontrar una manera de contarle la verdad a Luisa antes de que ella lo descubriera por otras fuentes. Pero ¿cómo explicar una mentira tan elaborada? ¿Cómo hacerla entender que, a pesar de la farsa, sus sentimientos eran genuinos? En la tarde del tercer día sonó el timbre. A través de la mirilla, vio a Luisa parada en el pasillo, el rostro marcado por una expresión que mezclaba preocupación y determinación. «Rafael, sé que estás ahí. Necesitamos hablar». Su voz sonaba diferente, distante. Él abrió la puerta aún apoyado en una de las muletas. «Luisa, iba a buscarte hoy». Ella entró silenciosamente, observando el apartamento con nuevos ojos. Parecía buscar pistas, evidencias de quién era él realmente. «¿Sofía está bien?», preguntó Rafael intentando romper el hielo. «¿Está con una vecina?». Luisa finalmente lo encaró. «¿Quién eres tú, Rafael?». «De verdad». El momento que tanto temía había llegado. «Siéntate, por favor. Necesito contarte todo». Durante la hora siguiente, Rafael reveló la verdad completa. ¿Quién era realmente? El accidente. La dolorosa percepción de que nadie se preocupaba por él más allá de su dinero. El plan de desaparición, la farsa de la silla de ruedas. Al principio, era solo un experimento, explicó con la voz entrecortada. Quería ver quién se quedaría a mi lado cuando no tuviera nada más. Y la respuesta fue nadie. Nadie de mi mundo anterior. Luisa escuchaba en silencio, el rostro impenetrable. Entonces te conocí a ti y a Sofía. Y todo cambió. Por primera vez en años sentí algo real. Conocí personas que me veían como soy, no como mi cuenta bancaria. «Nos mentiste», dijo Luisa finalmente, la voz baja pero firme. «Todo este tiempo». «Sí», admitió Rafael, «y me arrepiento profundamente. Pero mis sentimientos por ustedes dos siempre fueron verdaderos. Son la parte más honesta de mi vida». Luisa se levantó abruptamente. «¿Tienes idea de lo que hiciste?». «Te dejé entrar en nuestra vida. Confié en ti, dejé que Sofía se encariñara, todo basado en una mentira». «Luisa, por favor, no». Ella levantó la mano, interrumpiéndolo. «Eres milmillonario, Rafael. Milmillonario. Y fingiste ser pobre. Fingiste necesitar ayuda. Fingiste. Todo. Mientras tanto, estoy a punto de perder a mi hija porque no tengo dinero para un abogado decente. Tú jugaste a ser pobre, mientras yo lucho diariamente para sobrevivir». Las palabras golpearon a Rafael como puñaladas. La magnitud de su insensibilidad se revelaba a través de los ojos heridos de Luisa. «Estaba a punto de ayudarte con el caso de la custodia», intentó explicar. «Ya contraté a un abogado. No quiero tu caridad».
Las lágrimas corrían por el rostro de Luisa ahora. No quiero ser otro de tus proyectos, otro experimento social para el millonario aburrido. No es eso, Luisa. Te amo. Amo a Sofía. Amor, ella rió amargamente. El amor no se construye sobre mentiras, Rafael. O como quiera que sea tu nombre verdadero. Con esas palabras se dirigió a la puerta. Rafael intentó seguirla, pero ella se giró, el rostro una máscara de determinación a través de las lágrimas. No me sigas. No nos busques. Ya hemos tenido demasiados hombres en nuestras vidas decepcionándonos. La puerta se cerró con fuerza, dejando a Rafael solo con la magnitud de su error. Se dejó caer en el sofá, el dolor emocional superando cualquier dolor físico que hubiera sentido. ¿Cómo pudo ser tan ciego, tan insensible? En los días que siguieron, Rafael intentó desesperadamente contactar a Luisa. Llamadas, mensajes, visitas al café, todo en vano. Ella había desaparecido. El dueño del establecimiento informó solo que ella había renunciado sin decir a dónde iría. Sofía también había desaparecido de la escuela. Nadie sabía o nadie quería decir a dónde habían ido madre e hija. Mientras tanto, la historia del millonario que fingió quiebra ocupaba los titulares. Periodistas acampaban en la puerta de su apartamento en Lavapiés. Su hermano Eduardo daba entrevistas indignadas sobre cómo había sido engañado. Camila, su ex prometida, aparecía en programas de televisión llorando sobre cómo siempre supo que algo andaba mal. El mundo que Rafael había construido tan cuidadosamente se desmoronaba a su alrededor. Lo había perdido todo. No el dinero o el estatus que aún estaban allí, intactos, sino lo único que había descubierto que realmente importaba, el amor genuino de Luisa y Sofía. Fue el doctor Augusto quien lo convenció de salir de Lavapiés. Necesitas reorganizarte, Rafael, enfrentar las consecuencias de tus acciones, reconstruir tu vida. Con el corazón apesadumbrado, Rafael regresó a su ático en Puerto Madero. El lujo que antes era su hábitat natural ahora parecía vacío, desprovisto de significado. Las primeras noches fueron de insomnio absoluto, recordando cada momento con Luisa y Sofía, cada oportunidad perdida de contar la verdad. Su historia se convirtió en tema de debates sobre ética, privilegio y desigualdad social. Psicólogos analizaban sus motivaciones, sociólogos discutían el experimento, economistas especulaban sobre el impacto en sus negocios. Rafael ignoraba todo eso. Su única preocupación era encontrar a Luisa y Sofía, explicarse adecuadamente, intentar reparar el daño causado. Contrató investigadores privados. Ofreció recompensas, revisó registros. La única información concreta vino de una colega del salón donde Luisa trabajaba por la noche. Mencionó algo sobre regresar al interior, a su ciudad natal. Cartagena era una pista. Rafael inmediatamente movilizó recursos para buscarlas allí. Pero la ciudad era grande y Luisa claramente no quería ser encontrada. Un mes pasó sin noticias. Rafael había retomado el control de sus empresas, desmentido los rumores de quiebra y vuelto oficialmente a la vida pública. Pero entre bastidores, continuaba su búsqueda incansable. Fue entonces cuando recibió una llamada inesperada de un número desconocido. «¿Señor Noguera? Aquí es Pablo Méndez, abogado de familia. Represento a la señora Luisa Santos en el caso de custodia de la menor Sofía Santos». El corazón de Rafael se disparó. «¿Cómo está ella? ¿Dónde están?» «No estoy autorizado a divulgar esa información», respondió el abogado secamente. «Me pongo en contacto porque Marcelo Rivera, tío paterno de la menor, consiguió una audiencia preliminar para discutir la custodia. La señora Santos está en situación vulnerable, sin recursos adecuados para la defensa. Haré todo lo que sea necesario», dijo Rafael inmediatamente. «Contrate a los mejores especialistas, no se preocupe por los costos». «Usted no entendió», interrumpió el abogado. «La señora Santos no quiere su dinero. De hecho, ella explícitamente prohibió cualquier ayuda financiera suya. Entonces, ¿por qué me está llamando?» Hubo una pausa. «Porque conozco a la señora Santos desde hace muchos años, desde Cartagena. Es demasiado orgullosa para pedir ayuda, pero ama a esa niña más que a nada. Y yo vi lo que aquel Marcelo le hizo a su hermana, a su madre.
No puedo permitir que Sofía vaya a esa familia. Rafael sintió un hilo de esperanza. ¿Qué puedo hacer? Testificar. Usted conoció la dinámica familiar, vio la relación entre madre e hija. Su palabra como figura pública respetada puede tener peso. ¿Cuándo es la audiencia? Mañana 14 horas. Juzgado de Cartagena, sala 302. Rafael no dudó. Estaré allí. A la mañana siguiente embarcó en el primer vuelo hacia Cartagena. Llegó al juzgado con una hora de antelación, nervioso como jamás lo había estado en cualquier negociación multimillonaria. Fue cuando la vio, sentada en un banco en el pasillo. Luisa parecía más delgada, con ojeras profundas, el cabello recogido en un moño simple. A su lado, Sofía dibujaba distraídamente en un cuaderno. El corazón de Rafael se detuvo por un instante. Reuniendo todo su coraje, se acercó. Sofía fue la primera en notarlo. «Tío Rafael». La niña se levantó de un salto, corriendo en su dirección, abrazando sus piernas. «¿Ya no estás en la silla de ruedas?» Luisa levantó los ojos sorprendida. Su mirada encontró la de Rafael. Una mezcla compleja de emociones pasando por su rostro. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó la voz controlada. «Tu abogado me llamó. Vine a testificar a tu favor». Rafael se agachó para ponerse a la altura de Sofía. «Hola, princesa. Te eché mucho de menos». «Yo también». Sofía sonrió. «Mamá dijo que necesitábamos vacaciones, pero no me gustó. Quería haberme despedido». Rafael miró a Luisa, que mantenía el rostro girado. «¿Podemos hablar?» «Solo 5 minutos». Ella dudó, luego suspiró. «Sofía, quédate aquí dibujando. Vuelvo enseguida». Se alejaron unos pasos, deteniéndose cerca de una ventana que daba al estacionamiento del juzgado. «Desapareciste», Rafael comenzó. «Necesitaba pensar. Lejos de ti, lejos de las mentiras. ¿Y llegaste a alguna conclusión?» Luisa finalmente lo encaró. «Sí, que fui ingenua al creer que alguien como tú realmente podría interesarse por alguien como yo». «Luisa, déjame terminar. Pensé mucho en todo. En cómo nos conocimos, en cómo entraste en nuestras vidas. Reviví cada momento, cada conversación, intentando identificar qué partes fueron reales y cuáles fueron una escenificación». Rafael tragó saliva. «Todo lo que siento por ustedes es real. La única mentira fue sobre quién era yo antes». Ella negó con la cabeza. «¿Cómo puedo creer? ¿Cómo puedo confiar? No te estoy pidiendo que creas ahora. Solo que me des una oportunidad de probar». Él respiró hondo. «Vine aquí a ayudar con el caso de Sofía. Después, si quieres que desaparezca de sus vidas para siempre, respetaré tu decisión». Antes de que Luisa pudiera responder, una voz áspera sonó detrás de ellos. «Vaya, vaya, si no es la madre desnaturalizada y su nuevo protector rico». Marcelo se acercaba acompañado por una mujer de traje y expresión severa, su abogada, presumiblemente. «Ahora lo entiendo todo. Desapareciste de Cartagena para convertirte en amante de un milmillonario. Impresionante, Luisa». Rafael sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. «Sugiero que mantenga el respeto al hablar con la madre de su sobrina». Marcelo rió. «¿Respeto? Por una mujer que abandona a la familia, que expone a la niña a extraños, que vive de relación en relación. Al juez le encantará escuchar sobre su nuevo novio millonario. Probará exactamente lo que estamos alegando, su inestabilidad». Luisa palideció. Rafael percibió el efecto devastador de aquellas palabras. Su presencia allí, en lugar de ayudar, podría perjudicar su caso. Mientras procesaba esta realización, un oficial de justicia apareció anunciando el inicio de la audiencia. Sala 302. Caso de custodia, Santos versus Rivera. El momento crucial había llegado. Rafael miró a Luisa, que parecía a punto de desmoronarse, y luego a Sofía inocentemente concentrada en sus dibujos. Con una decisión súbita, tocó el brazo de Luisa. «Confía en mí, solo esta vez». La sala 302 del juzgado de Cartagena era pequeña y formal, con el aire acondicionado soplando un viento helado que contrastaba con el calor húmedo del Caribe. La jueza, doctora Claudia Vázquez, una mujer negra de mediana edad con mirada penetrante, observaba atentamente a los presentes mientras organizaba los documentos frente a ella.
Este es un proceso preliminar para la discusión de la custodia de la menor Sofía Santos Rivera, anunció ella ajustándose las gafas. Vamos a escuchar primero al abogado del demandante. La abogada de Marcelo, doctora Teresa Mendoza, se levantó con confianza, vistiendo un impecable traje de chaqueta y con el cabello recogido en un moño perfecto, emanaba la autoridad de quien estaba acostumbrada a vencer. Durante 20 minutos, presentó argumentos cuidadosamente preparados: la inestabilidad emocional de Luisa, su precariedad financiera, la falta de estructura familiar adecuada. Presentó fotos del pequeño apartamento donde Luisa y Sofía vivían, comparándolas con imágenes de la espaciosa casa de Marcelo en un barrio noble de Cartagena. Como pueden ver, Excelencia, decía ella proyectando las imágenes, la menor comparte una habitación minúscula con la madre, mientras que en la residencia de mi cliente tendría una habitación propia, espacio para jugar y acceso a una de las mejores escuelas privadas de la ciudad. Mencionó influencias cuestionables en la vida de la niña, mirando significativamente a Rafael. La aproximación con el señor Noguera, un hombre públicamente conocido por mentir sobre su identidad y condición, solo confirma el patrón de inestabilidad en las relaciones de la demandada. Luisa apretaba las manos con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Rafael, sentado justo detrás de ella, podía sentir su tensión y miedo. Cada palabra de la abogada era como un golpe, desconstruyendo metódicamente la vida simple, pero digna que Luisa había construido para su hija. Cuando Pablo Méndez, el abogado de Luisa, se levantó para hablar, su exposición fue apasionada, pero menos técnica. Un hombre mayor, con cabellos canosos y mirada bondadosa, habló sobre el amor maternal, sobre cómo Luisa siempre priorizó a su hija por encima de todo, sobre los sacrificios que hizo para garantizar su bienestar. Excelencia, dijo él con voz emocionada. Mi cliente huyó de Cartagena no por capricho, sino por miedo. Tengo aquí, y presentó un sobre, registros de denuncias en la comisaría de la mujer, hechas por Luisa contra Rogelio Rivera, padre de Sofía y hermano del demandante, por amenazas y violencia doméstica. Un murmullo recorrió la sala. Marcelo se removió incómodamente en su silla. La señora Santos temía no solo por sí misma, sino principalmente por la seguridad de su hija, y a pesar de las dificultades financieras, nunca permitió que nada le faltara a la niña, no materialmente y ciertamente no emocionalmente. Pero sin recursos para investigaciones o informes especializados, su defensa parecía más emotiva que sustantiva ante los gráficos, informes y fotografías presentados por la otra parte. La jueza mantuvo la expresión neutra, tomando notas ocasionales. Me gustaría escuchar al señor Noguera ahora. Entiendo que usted testificará a favor de la demandada. Rafael se levantó, sintiendo todas las miradas sobre sí. Por un breve momento se vio de vuelta en las salas de reunión donde cerraba negocios multimillonarios, pero ahora lo que estaba en juego era infinitamente más valioso. Señora jueza, comenzó. Inicialmente pretendía testificar sobre el carácter ejemplar de Luisa Santos como madre, sobre el ambiente saludable y amoroso que ella proporciona a Sofía, sobre el fuerte vínculo entre las dos. Hizo una pausa, mirando a Luisa, que lo observaba con aprensión. Sin embargo, después de escuchar las argumentaciones, percibo que mi presencia aquí puede ser interpretada de manera distorsionada. Por eso, si la señora me permite, me gustaría aclarar algunos puntos. La jueza asintió, intrigada. Conocí a Luisa y Sofía durante un periodo en que yo buscaba comprender el valor real de las relaciones humanas. Después de un grave accidente, percibí que las personas a mi alrededor, familia, amigos, parejas, se interesaban solo por mi dinero, no por mí como persona. Rafael respiró hondo, organizando los pensamientos. Decidí entonces hacer un experimento, fingir que lo había perdido todo. Como era de esperar, todos me abandonaron. Fue cuando conocí a Luisa y Sofía, dos personas que me acogieron sin saber quién era, sin interés en mi posición social o financiera, que me ofrecieron gentileza cuando yo no tenía nada que dar a cambio. La sala permanecía en silencio absoluto,
Hasta Marcelo parecía sorprendido por la franqueza del testimonio. Durante meses, observé cómo Luisa trabaja incansablemente para proporcionar lo mejor para su hija, cómo, incluso exhausta después de turnos dobles, siempre tiene tiempo para ayudar a Sofía con la tarea, para leer historias, para escuchar sobre su día. Se veía una madre que abdica de comodidades personales para garantizar que su hija tenga todo lo que necesita. Rafael miró directamente a la jueza, su voz adquiriendo una intensidad palpable. Vi a Sofía florecer bajo los cuidados de su madre. Una niña feliz, educada, creativa, segura de sí misma, cualidades que no se desarrollan en ambientes de negligencia o inestabilidad emocional. Presencié a Luisa enseñando valores de honestidad, trabajo arduo y respeto al prójimo, no con palabras, sino con ejemplos diarios. Luisa tenía lágrimas en los ojos ahora, pero permanecía en silencio. Señora jueza, la estabilidad familiar no se mide por el saldo bancario o el tamaño de la residencia. Si fuera así, muchos de nosotros aquí no estaríamos calificados para criar a un niño, incluyéndome a mí mismo, que crecí en una mansión repleta de empleados y vacía de afecto. La jueza observaba con interés creciente. La abogada mencionó influencias cuestionables. Si se refiere a mí, debo aclarar sí, mentí sobre quién era. Cometí un error por inseguridad, por miedo a ser nuevamente valorado solo por lo que poseo, no por lo que soy. Pero Luisa no sabía eso. Y cuando descubrió la verdad, su reacción fue de indignación y alejamiento, demostrando precisamente su carácter íntegro y sus valores sólidos. Rafael miró directamente a Marcelo ahora. En cuanto a las alegaciones sobre familia estructurada, preguntó, ¿qué constituye exactamente esa estructura? ¿Sería un tío que aparece después de años de ausencia, movido no por amor a su sobrina, sino por resentimiento contra la madre de ella? ¿O sería una madre soltera que construye diariamente un ambiente de amor, respeto y valores éticos? La abogada de Marcelo se levantó para protestar, pero la jueza hizo un gesto para que esperara. Excelencia, no estoy aquí para juzgar las intenciones del señor Rivera, pero observé personalmente sus interacciones con Sofía. En lugar de una aproximación gradual y respetuosa, vi intimidación. En lugar de un interés genuino en su bienestar, vi a la niña siendo usada como instrumento en una disputa adulta. Marcelo se levantó, el rostro rojo de indignación, pero una mirada severa de la jueza lo hizo sentarse nuevamente. Finalmente, sobre recursos financieros, continuó Rafael. Estoy de acuerdo en que todo niño merece comodidad material y oportunidades educativas. Y es por eso que me gustaría registrar ante este tribunal que estoy estableciendo un fondo educativo para Sofía Santos, administrado por un fideicomisario independiente, destinado exclusivamente para su formación académica futura. Un murmullo recorrió la sala. La expresión de Luisa era indefinible. Este fondo no está condicionado a ninguna relación personal entre Luisa y yo. Es simplemente el reconocimiento de una deuda que tengo con una niña que me enseñó más sobre autenticidad y afecto que todos los adultos que conocí en mi vida. Privilegiada. Rafael se volvió hacia la jueza. Señora jueza, tengo recursos para proporcionar a Sofía viajes internacionales, escuelas carísimas, ropa de diseñador, pero ninguna cantidad podría comprar lo que Luisa le da naturalmente a su hija todos los días. Amor incondicional, ejemplos de dignidad y perseverancia, valores morales sólidos. Esto, Excelencia, es la verdadera estructura familiar adecuada que cualquier niño necesita. Cuando terminó, la sala permaneció en silencio. La jueza lo observaba con una expresión pensativa. Después de algunos momentos ajustó sus gafas y tomó algunas notas. Agradezco su testimonio, señor Noguera. La jueza se quitó las gafas, frotándose brevemente los ojos. Me gustaría escuchar a Sofía ahora en mi despacho, sin la presencia de los adultos involucrados. Un oficial condujo a la niña, que aguardaba afuera, a la sala de la jueza. Los 30 minutos que siguieron fueron los más largos en la vida de Luisa y Rafael, que permanecieron sentados uno al lado del otro, sin intercambiar una palabra, pero compartiendo la misma ansiedad. Cuando Sofía regresó, venía sonriendo, sosteniendo un chupa chups que la jueza probablemente
le había dado. El oficial la llevó a esperar afuera de nuevo, mientras la doctora Claudia retomaba su lugar. Considerando los elementos presentados hasta ahora, el testimonio de la menor y la complejidad del caso, determino la realización de un estudio psicosocial completo antes de la decisión final. Sin embargo, mantengo la custodia provisional con la madre, señora Luisa Santos. Un suspiro colectivo de alivio escapó de Luisa y su abogado. Marcelo, por otro lado, se levantó furioso. Esto es un absurdo. Ella va a huir nuevamente. Va a desaparecer con la niña. Todos aquí están siendo manipulados por una mujer que abandonó a la familia y por un millonario que miente compulsivamente. Señor Rivera, la voz de la jueza adquirió una dureza notable. Su comportamiento en esta audiencia no le favorece. Sugiero contención y, para garantizar que nadie desaparezca, determino que ambas partes entreguen sus pasaportes a la secretaría de este juzgado hasta la conclusión del proceso. La jueza golpeó el mazo. Determino, además, que el demandante mantenga una distancia mínima de 100 metros de la señora Santos y de su hija, excepto durante visitas supervisadas que serán agendadas por el Consejo de Bienestar Familiar. Con esto, cerró la sesión. En el pasillo del juzgado, Sofía corrió a abrazar a su madre, ajena a la tensión del momento. «¿Vamos a casa, mami? Esa señora me dio un chupa chups y dijo que soy muy lista». Luisa la abrazó fuertemente, las lágrimas finalmente escapando. «Sí, querida, vamos a casa». Rafael mantuvo distancia, no queriendo presionar. Su testimonio había sido sincero, pero sabía que las heridas causadas por su mentira eran profundas. Estaba a punto de alejarse cuando Luisa se acercó, aún sosteniendo a Sofía de la mano. «Gracias», dijo simplemente, la voz baja. «Por lo que hiciste hoy». Era lo mínimo que podía hacer. Un silencio incómodo flotó entre ellos. Sofía miraba de uno a otro confusa con la tensión. «Tío Rafael, ¿vas a visitarnos en casa? Tengo nuevos dibujos para mostrarte. Hice uno de ti sin la silla de ruedas, porque la señora del tribunal me preguntó cómo quería que fueras, y yo dije andando, porque así puedes jugar a la pelota conmigo». Luisa y Rafael intercambiaron miradas. «Sofía, el tío Rafael es una persona muy ocupada», comenzó Luisa. «En realidad», interrumpió Rafael, «me encantaría ver tus dibujos, Sofía, pero eso depende de tu madre». Luisa parecía estar librando una batalla interna. Finalmente respiró hondo. «Podemos tomar un café para conversar». «Solo eso». Era más de lo que Rafael esperaba. «Solo eso», asintió. 3 días después se encontraron en una pequeña cafetería en el centro histórico de Cartagena, mientras Sofía estaba en la escuela. El lugar, con sus mesas de madera y decoración sencilla, recordaba el café de la esquina donde se habían conocido. Desde la ventana podían ver el mar azul turquesa y las coloridas casas coloniales que hacían de la ciudad una postal del Caribe. «¿Por qué hiciste aquello?», preguntó Luisa tan pronto como se sentaron. «El fondo para Sofía, porque ella lo merece, y porque realmente creo en todo lo que dije en aquel tribunal». Luisa estudió su rostro como si buscara señales de falsedad. «Sabes, cuando descubrí quién eras realmente, me sentí tan estúpida, como si todo ese tiempo hubiera sido solo un juego para ti. Nunca fue un juego, Luisa. Comenzó como una búsqueda de autenticidad y se transformó en lo más real que he vivido». Ella suspiró, revolviendo distraídamente el café. «Es difícil de creer. Un millonario fingiendo ser pobre, viviendo en lavapiés. Parece trama de telenovela». Rafael sonrió tristemente. «La parte más absurda es que nunca fui tan feliz como en aquel apartamento pequeño, con ustedes dos. ¿Y ahora? Volviste a tu mansión, tus jets, tus empresas. Volví a mis responsabilidades. Pero descubrí que no necesito aquella vida para ser quien soy». Luisa lo observó con curiosidad. «¿Qué quieres decir?». «Estoy reestructurando todo, transformando mis empresas en corporaciones con propósito social, creando fundaciones, programas de becas de estudio, usando mis recursos para algo significativo, no solo para acumular más ceros en la cuenta bancaria». «¿Por qué?». «Porque tú y Sofía me enseñaron lo que realmente importa». Rafael dudó. Entonces decidió arriesgarse. «Y porque quiero ser el hombre que ustedes creían que yo era. Aquel Rafael Silva,
que se sentaba en el café de la esquina y se preocupaba por las personas de verdad, no por lo que ellas podían ofrecer. El silencio que siguió fue largo, pero menos tenso que antes. ¿Sabes lo que Sofía le dijo a la jueza? Luisa preguntó finalmente, una leve sonrisa en los labios. Dijo que eras el único adulto, además de mí, que realmente la escuchaba, que hacía preguntas sobre lo que ella pensaba y sentía, no solo sobre la escuela o las notas. Rafael sintió un nudo en la garganta. Es una niña extraordinaria. Lo es. Luisa tomó un sorbo de café. Cuando llegué a Madrid, estaba rota por dentro. Años de humillaciones, de miedo. Construí muros altísimos alrededor de mí y de Sofía, y de alguna manera tú conseguiste atravesarlos. Y entonces yo mismo los derribé, con mis mentiras. Luisa lo miró directamente. Necesito tiempo, Rafael. No es fácil confiar de nuevo. Lo entiendo, y respetaré el tiempo que necesites. En los meses que siguieron, Rafael mantuvo su palabra. Volvió a Buenos Aires, dedicándose a la transformación de sus empresas, pero visitaba Cartagena regularmente para ver a Sofía, siempre con el permiso de Luisa, siempre respetando los límites establecidos. En una de esas visitas, llevó a Sofía al Museo del Palacio de la Inquisición, un museo con una inmensa colección de arte colonial y europeo, totalmente fuera de lugar en la Cartagena tropical, casi tan desplazado como él mismo se sentía en esta nueva vida. ¿Por qué no vives aquí?, preguntó Sofía mientras observaban juntos una pintura holandesa. Mamá está menos enojada contigo ahora. Rafael sonrió con la perspicacia de la niña. Es complicado, Sofía. Tu madre y yo necesitamos resolver algunas cosas entre nosotros. Ustedes se quieren, afirmó ella con la certeza de una niña. Y yo te quiero a ti también. Podríamos ser una familia, ¿verdad? Quizás un día, respondió él con el corazón apretado. Pero por ahora, vamos a disfrutar nuestro día en el museo, ¿de acuerdo? En otra ocasión, después de una visita al Museo del Palacio de la Inquisición, Rafael le mostró a Sofía su nuevo proyecto, una fundación educativa, que ofrecía becas de estudio y formación profesional para jóvenes de comunidades desfavorecidas de Cartagena. Fuiste tú quien me inspiró, le explicó a Sofía mientras visitaban el espacio recién inaugurado. Pensé en cuántas niñas inteligentes como tú no tienen las mismas oportunidades. El proceso de custodia fue finalmente archivado cuando Marcelo, después de que el estudio psicosocial revelara sus verdaderas intenciones, que incluían vender la casa que Sofía heredaría de su padre, desistió de la acción. Confrontado con las evidencias de su interés puramente financiero, terminó confesando que nunca realmente se había preocupado por el bienestar de su sobrina. Luisa, con la ayuda del fondo educativo de Sofía, consiguió matricular a su hija en una escuela mejor y alquilar una casa más cómoda en un barrio tranquilo de Cartagena. Con la orientación de Pablo Méndez, ahora amigo de la familia, y una pequeña inversión inicial de Rafael, aceptada tras mucha resistencia, abrió su propio pequeño salón de belleza, realizando el sueño de ser emprendedora. Rafael, por su parte, dividió su tiempo entre Buenos Aires y Cartagena. Alquiló un apartamento simple en la ciudad, no muy diferente del que había tenido en Lavapiés. Reorganizó sus negocios para poder trabajar de forma remota gran parte del tiempo. Sus empresas, ahora con nuevos propósitos sociales, funcionaban mejor que nunca, para sorpresa de sus ejecutivos, que temían que la fase filantrópica del jefe afectara las ganancias. 6 meses después de la audiencia, una tarde soleada de domingo, Rafael recibió una llamada inesperada. «Sofía está preguntando si te gustaría venir a almorzar», dijo Luisa, su voz más suave que en las conversaciones anteriores. «Hicimos aquel sancocho que decías que te gustaba». «Me encantaría», respondió Rafael, el corazón acelerándose. Durante el almuerzo, Sofía monopolizó la conversación, contando animadamente sobre su nueva escuela, sus amigos, sus proyectos artísticos. Rafael la escuchaba con genuino interés, maravillado de cómo había crecido en tan poco tiempo. Después de que la niña salió a jugar en el pequeño pero bien cuidado jardín, Luisa y Rafael se quedaron solos en el porche, observando el atardecer teñir el cielo de naranja. «Ella te extraña», dijo Luisa suavemente. «Todos los días pregunta por ti».
Yo también las extraño a ustedes dos. Luisa se giró para encararlo. Todavía tengo momentos en que no sé si puedo confiar. Si todo esto es real. Rafael asintió. Es comprensible. Rompí esa confianza. Pero entonces, continuó ella, veo cómo has sido consistente en estos meses. ¿Cómo respetas mis límites? ¿Cómo te preocupas genuinamente por Sofía? Hizo una pausa. Y cómo todo lo que dijiste en aquel tribunal se probó verdadero en tus acciones. El corazón de Rafael se disparó. ¿Qué estás diciendo, Luisa? Estoy diciendo que quizás podamos intentarlo de nuevo. Empezar de cero. Conocernos el uno al otro de verdad, sin mentiras ni pretensiones. Rafael sintió una emoción que ninguna adquisición empresarial jamás le había proporcionado. Me gustaría mucho eso. No será fácil, advirtió Luisa. Nuestros mundos son muy diferentes. Lo eran, corrigió Rafael. Ahora estoy descubriendo que lo que realmente importa es igual para todos. Conexión verdadera, propósito, amor. En ese momento, Sofía volvió corriendo, con un nuevo dibujo en las manos. «Mira lo que hice», exclamó extendiendo el papel colorido. El dibujo mostraba 3 figuras de la mano, una mujer de cabellos rizados, una niña sonriente y un hombre alto, sin silla de ruedas. Encima de ellos, un gran corazón rojo envolvía la escena, y debajo estaba escrito con letra infantil, «Mi familia». Luisa y Rafael intercambiaron una mirada emocionada. Quizás Sofía, en su sabiduría infantil, conseguía ver algo que los adultos tardaban en percibir, que las familias vienen en todas las formas y tamaños, que los errores pueden ser perdonados y que los comienzos son posibles cuando hay amor verdadero involucrado. Gradualmente, su relación floreció de nuevo, más fuerte porque ahora se basaba en la verdad y el respeto mutuo. Rafael propuso crear una rutina que respetara la independencia de Luisa y su carrera en ascenso. Ella, a su vez, se mostró abierta a conocer su mundo, visitando Buenos Aires ocasionalmente y conociendo a las personas que formaban parte de la vida de Rafael, ahora muy diferentes de las que lo rodeaban antes. Doña Zuleida, el ama de llaves que siempre había sido leal a Rafael, desarrolló una amistad inmediata con Luisa, enseñándole recetas caribeñas e historias de la infancia del patrón. El doctor Augusto, impresionado con la transformación de su paciente, pasó a apoyar proyectos de salud comunitaria creados por la Fundación de Rafael. Un año después, en una ceremonia simple a orillas del mar en Cartagena, con solo amigos cercanos presentes, Luisa y Rafael se casaron. Sofía, radiante en un vestido azul claro, llevaba las alianzas con orgullo. «¿Estás segura?», preguntó Rafael a Luisa, momentos antes de que comenzara la ceremonia. «Puedo esperar más si lo necesitas». Luisa sonrió, tocando su rostro con ternura. «Estoy segura. No porque seas Rafael Noguera, el milmillonario, sino porque eres Rafael, el hombre que conocí en el café de la esquina, el hombre que mi hija adora, el hombre que me enseñó que puedo confiar de nuevo». La boda no fue noticia en las columnas sociales, no tuvo celebridades ni políticos. Fue una celebración íntima, genuina, como la relación que habían construido. Decidieron vivir en una casa en Cartagena, cerca del salón de Luisa. No era una mansión, pero tenía espacio suficiente para todos. Un jardín donde Sofía podía jugar y una vista al mar que llenaba la sala de luz por la mañana. Rafael mantenía una oficina en casa, desde donde coordinaba sus negocios y proyectos sociales. Luisa expandió su salón, contratando a jóvenes de comunidades locales y ofreciendo cursos de formación profesional. Rafael Noguera, el hombre que una vez fingió perderlo todo, para descubrir lo que realmente importaba, había encontrado la mayor riqueza posible, un amor genuino que lo aceptaba exactamente como era, con sus fallos y virtudes. Y todas las mañanas de domingo, los tres volvían a una cafetería sencilla cerca de casa, no tan lujosa como sus antiguos restaurantes en Puerto Madero, ni tan modesta como el café de la esquina en Lavapiés, pero perfecta para ellos. Sofía siempre pedía pastel de zanahoria con chocolate. Luisa y Rafael siempre compartían un café, y juntos celebraban la mayor lección que habían aprendido. La verdadera fortuna no está en el saldo bancario,
sino en tener a alguien que te sostiene la mano cuando el resto del mundo te da la espalda. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rafael, Luisa y Sofía haya tocado sus corazones. Para seguir viviendo emociones como esta, tenemos una playlist especial con otras narrativas que exploran las complejidades de las relaciones humanas y las segundas oportunidades que la vida nos ofrece. Encuéntrenla haciendo clic aquí al lado. Si este viaje de descubrimiento y redención los emocionó, no se olviden de suscribirse al canal y dejar su me gusta. Todos los días traemos historias únicas que nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Compartan en los comentarios qué momento de esta historia les llegó más al corazón y si alguna vez vivieron una situación donde tuvieron que elegir entre el amor y el orgullo. ¡Hasta la próxima historia!